Bueno, buenas, nosotros somos el equipo 3. Vamos a hablar sobre el autodiagnóstico en cardiología en base a los potenciales de acción y estructura del miocito cardíaco. Nuestro docente es el doctor Edgar Quispe. Bien, en base a potenciales de acción, los expositores son Melanie Kimberly, Jonathan Sáez y Luis Fernando. Bueno, empezamos a hablar sobre o potencial de ação. Eu me chamo Kimber. E, bueno, o potencial de ação é um processo fisiológico que se genera entre as neuronas com o fim de transmitir informações e emitir uma resposta motora por parte do músculo. Esse é um período caracterizado por la entrada de sódio ao interior da célula e la posterior salida de potássio. Em outras palavras, entendemos isto como a transmissão de um impulso através de uma célula excitável, cambiando as concentrações intracelulares e extracelulares de certos íons. Suas utilidades são envio de mensagens entre células nerviosas e envio de mensagens a músculo ou glândula. Em o gráfico na direita podemos observar os principais componentes de um potencial de ação. Pero mais adelante, no transcurso desta apresentação, meus companheiros vão explicar o potencial de ação que ocorre em um músculo cardíaco. Bueno, hablamos de las células excitables ahora, que son aquellas capaces de producir un potencial de acción. Las principales células donde va a ocurrir este fenómeno son las células secretoras, que es donde se sintetiza y expulsa ao exterior moléculas que não utilizam para seu próprio proveito, que não necessita mais, as células musculares, que em o caso do coração se ha denominado cardiomiocitos, e as células nerviosas ou neuronas, que são próprios deste sistema. Bueno, tenemos ahora os tipos de estímulos. Tenemos 4 tipos de estímulos, como os principais, que são estímulo elétrico, químico, mecânico e fotônico. Começamos com o elétrico, que é quando decidimos contrair um músculo, desde o cérebro se envia uma série de estímulos elétricos. Um exemplo é quando ocorre uma desfibrilação. O outro estímulo é o químico, que é a resposta que se produz em uma célula ou organismo entre em contato com uma substância química. Por exemplo, o sentido do gosto ou do olfato. O estímulo mecânico, que é onde vai produzir, que consiste na aplicação de uma força sobre a superfície. Por exemplo, ponemos nossa mão, nossos dedos em uma mesa e recebemos força. E o estímulo fotônico, que é quando entramos em contato com a luz, que vai ocorrer como exemplo, pode ocorrer uma dilatação pupilar. Bien, mi nombre es Luis Fernando Céspedes y voy a hablarles sobre fases de despolarización. Fase 0, y conocido como despolarización, va a empezar cuando el voltaje, como pueden ver en imagen, se encuentra en menos 90 milivoltios, comienza a subir a menos 60 milivoltios, que eso se conoce como potencial de umbral cardíaco, y se van a activar unos canales, que estos canales se llaman canales de sodio activados por voltaje, y esto va a hacer que ingrese mucha cantidad de sodio a nivel intracelular, y esto va a hacer que la carga sea más positiva, y esto va a ocasionar al que el potencial de acción de menos 30 suba a 0 o a más 30 milivoltios. Esto se conoce como despolarización completa. Luego vienen lo que son las fases de repolarización. Comenzamos con la fase 1, o conocida como repolarización precoz. Esto va a ser cuando la célula quiere empezar a repolarizarse. Entonces, esta pequeña fase va a intentar repolarizarse. ¿Y cómo lo va a hacer? Haciendo que el potasio salga a nivel extracelular para que así las cargas dentro de la célula sean negativas, para que así comience a repolarizarse la célula. Y también metiendo, por supuesto, cloro, que tiene carga negativa para ayudar a esta repolarización. Luego viene la fase 2 o la fase de meseta. Esto van a ser debido a los canales de calcio tipo L, ya que estos van a ser activados por voltaje. Estos se van a abrir, van a entrar a la célula y van a ocasionar que aumente la positividad
de la célula, haciendo que una meseta, ya que va a estar equilibrado con cargas positivas y cargas negativas. Esto también va a influir por la salida del potasio por los canales tipo L. Bueno, mi nombre es Jonathan y voy a seguir con la fase 3, que es la fase de la repolarización rápida. Acá los canales de calcio se cierran y los canales de potasio lentos se pueden abrir. El cierre de los canales iónicos de calcio y el aumento de la permeabilidad a los iones de potasio permite que los iones de potasio salgan rápidamente de la célula. Esto pone fin a la meseta que se observa en la imagen, en la fase 2, y que devuelve al potencial de membrana la célula, es decir, a su nivel de reposo. Luego, en la fase 4, que es la fase última que podemos observar, la célula permanece en este periodo hasta que es activada el estímulo eléctrico. Esto que proviene normalmente de una célula que está al lado o una célula adyacente. Esta fase de la polarización es asociada con la diástole de la cámara del corazón. El potencial de reposo de la membrana, la contundancia del potasio en esta etapa es alta en relación con las contundancias del sodio y el calcio. En esta fase se mantiene a través de los canales para el potasio de tipo inward rectification, que sería el IK1, cuando el potencial de membrana pasa de menos 90 milivoltios a 70 milivoltios, se inicia la fase siguiente. Puede pasar a la próxima imagen, por favor. Acá, los tipos de canales iónicos en el miocito cardíaco son selectivos para diferentes aniones y cationes. Como ya habíamos hablado, estos van a tener relación y se van a ir modificando de acuerdo al ion que esté presente. Por ejemplo, algunos canales iónicos son selectivos para el sodio, otros para el potasio, para el calcio y para el cloro. Es más, un ion particular puede tener diferentes canales responsables en su movimiento. Esto se va a ocurrir a través de la membrana, como ocurre con el potasio. Existen dos tipos de canales iónicos en general, unos que son dependientes de voltaje y otros canales operadores para receptores. Entre los más importantes cabe destacar los canales de calcio, y también existen dos tipos de canales de calcio, unos que son de voltaje dependiente y ambos juegan un papel crítico en la fisiología del músculo cardíaco. En general podemos hablar de los canales tipo L, que son de larga duración y que responden a potenciales más altos. Se abren más despacio y permanecen abiertos por más tiempo que los del tipo T. Luego, los canales de tipo T son importantes en la iniciación del impulso nervioso y del potencial de acción por su rápida cinética y porque se encuentran comúnmente en células que tienen un comportamiento eléctrico rítmico. Entre estos podemos nombrar a neuronas implicadas en las actividades rítmicas como caminar o respirar y las células marcapasos del corazón que las encontramos, ¿cierto?, en el nodo sinusal o aurículo ventricular. Bien, la segunda parte del trabajo es estructuras del miocito cardíaco. Las expositoras son Ohana Meneghel, Stephanie Arias y Tatiana Iris. Bueno, empezamos por la histología del miocito cardíaco. El miocito cardíaco, también conocido como fibra muscular cardíaca, es la unidad celular del tejido muscular cardíaco. Va a tener envuelta de 20 micrómetros a 100 micrómetros por diámetro y longitud, y va a estar constituido por estructuras que son, como se puede ver en la imagen histológica, los capilares sanguíneos, porque es un tejido ricamente irrigado. Va a tener tejido conectivo circundante. Posee cerca de cada fibra muscular uno o dos núcleos ubicados de modo central, y también los discos intercalares, que son estructuras que delimitan un miocito a otro y así haciendo la especificación del tejido, que es la contracción rítmica. Eso permite que cuando un miocito contraiga, haya la secuencia de contracción por parte de esos discos intercalares.
Además de eso, en la estructura vamos a ver las miofibrillas, que son un conjunto de sarcómera. La sarcómera es la unidad básica funcional de la contracción de la fibra muscular cardíaca. Y esas miofibrillas van a estar siempre acopladas de muchas mitocondrias, porque es una célula que necesita de mucha energía para poder hacer la contracción, que es de manera involuntaria y rítmica. También va a tener el retículo sarcoplasmático, que va a albergar la mayor parte de calcio de la célula intracelularmente, y túbulos T, que son invaginaciones del sarcolema, que nada más es que la membrana plasmática de la fibra muscular. Y además de eso, podemos hablar sobre el sistema tubulares de la célula miocárdica, que está aquí al lado, una imagencita menor, que es donde el túbulo T, que son las invaginaciones de la membrana sarcoplasmática, van a estar en contacto directo con las cisternas terminales, que son parte del retículo sarcoplasmático. Y eso hace que aumente la capacidad de entrada de calcio y formación, y también la entrada de ATP para la contracción. Las sarcómeras están constituidas de proteínas, que son proteínas contráctiles. En ellas van a estar la miosina, actina y la titina. La miosina son las gruesas, oscuras y son anisotrópicas, mientras que la actina son delgadas, claras y isotrópicas. La titina es una proteína que va a ligar la miosina a las bandas C para que haya la elasticidad necesaria para la contracción. Bueno, a mí me toca acoplamiento de éxito contráctil. Acá vemos dos imágenes, que sería la parte miocardio insuficiente. En la parte de miocardio normal observamos la entrada de calcio por los canales L, que serán receptores de hidropiridinas del sarcómero, que liberan calcio del retículo sarcoplasmático a través de los canales de calcio. Receptores de rianodina, que serían los receptores de rianodina. El calcio liberado se une hacia la tioponina C de los miofilamentos, produciendo contracción. Durante su relajación del calcio es extruido de las células durante el intercambio gaseoso, durante el cambio de sodio y calcio. Los receptores de retículo sarcoplasmático atraviesa el calcio de ATP-ASA en la parte de miocardio normal. Ahora, en la parte de miocardio insuficiente, observamos la alteración de acoplamiento éxito-contráctil, que sería esa insuficiencia y disminución del tránsito de calcio intracelular formado por una causa, que sería, por ejemplo, que es una de las causas, es una expresión de calcio y mayor expresión de NSX a la pérdida de calcio en diastólica a través de receptores de rianonina. En la diferencia entre el miocardio normal y miocardio insuficiencia, observamos que son diferentes tamaños la circulación de ion y calcio. ¿Puedes pasar, por favor, la otra imagen?
Ahora, en la parte, en el mecanismo molecular de la contracción, podemos Tatiana, ocurre a Tatiana, nivel de las esa parte- no, miofibrinas. no, esa parte no es tuya. Perdón. Chicos, voy a parar de grabar, cortar esa parte y empezamos de nuevo con Stephanie, ¿está bien? Y quien ya presentó no necesita entrar de nuevo, ¿cierto? Ok. Vale, vale. Está bien. Entonces, después usted envía para Jonathan para que él junte las partes. Jonathan, ustedes saben juntar las partes, ¿no ven? Sí, dices tú que hay tiempo hasta las 12 de hoy, ¿no? ¿Qué? O mañana. No, de hoy. Tiene que enviar hoy. Está ahorita, es porque- esta- Ya. Ya, ok. Entonces salgan que voy a Bien, yo soy Estefania Arias y voy a hablar sobre el mecanismo molecular de la contracción. Este ocurre a nivel de las miofibrillas, que son diferenciaciones celulares que se adaptan a la función contráctil. Bien, las miofibrillas están como constituidas por la repetición en serie a lo largo del sarcómero, que ya se sabe que es la unidad contráctil del miocito. Cada sarcómero está limitado por dos discos Z, que como se puede ver en la figura A, y está compuesto por filamentos gruesos y finos que se interdigitan entre sí. Los filamentos gruesos van a ocupar el centro del sarcómero y van a estar compuestos por miosina, que son las colas de las moléculas de la miosina, van a formar el cuerpo del filamento. Y en tanto que las cabezas van a hacer la protrusión hacia afuera del filamento y como que van a construir los puentes. Los puentes cruzados, que esto es como los motores, por decirlo así. Van a interactuar con la actina y usando como la energía química, se va como a derivar de la hidrólisis de ATP. Lo que esto va a provocar es el deslizamiento sobre los gruesos y así el acortamiento del sarcómero. Los filamentos finos están como formados por proteínas reguladoras que van a formar el complejo tropomiosina-troponina. La tropomiosina se va a extender hasta el hueco que forman las dos cadenas de actina y la troponina es formado por la troponina 1 y su función es inhibir la interacción de actina y miosina. Como se puede ver en la imagen, en la parte B, la TNT, que es la troponina, va a unir la troponina a la tropomiosina y la TNC se va a unir con la capacidad al calcio. Cuando el calcio aumenta en el citosol, esta va a unir y va a provocar un cambio del complejo de la troponina a tropomiosina, que va a rotar y como que va a dejar libre el sitio de la actina que interactúa con la miosina. Y esto va a permitir la unión entre ambas y pues así se va a producir la contracción. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la contractilidad miocárdica y también la respuesta al calcio a las proteínas contráctiles, digamos que hay algunas modificaciones en la contractilidad y pueden ocurrir por dos mecanismos diferentes. Una, como se ve en la figura A, es por una modificación en el transitorio del calcio, que digamos la contractilidad va a aumentar o va a disminuir. Y esto pasa pues por lo mismo, porque aumenta o disminuye el transitorio del calcio. A diferencia de la B, de la figura B, que es una modificación en la respuesta de los miofilamentos al calcio. Esta modificación tiene dos potenciales componentes, como se puede ver abajo de la figura, que es uno, la sensibilidad de los miofilamentos al calcio, que es como un aumento de la sensibilidad, que significa que va como para un lado del calcio intracelular y los miofilamentos van a ser capaces de producir mayor fuerza o acortamiento. Y el otro potencial componente es la respuesta máxima de los miofilamentos, como que va a indicar que la fuerza máxima
se va a desarrollar por las proteínas contráctiles a niveles saturantes del calcio. Entonces, la disminución de la contractilidad en la insuficiencia cardíaca se puede asociar con una disminución del transitorio de calcio, pero sin embargo en distintos modelos de insuficiencia cardíaca pueden ocurrir como alteraciones sarcoméricas que van desde una alteración como en la expresión de isomorfaproteicas hasta cambios como la proteólisis o la fosforilación. Siguiente. Bueno, después de la explicación de las bases moleculares, celulares y químicas de la contracción, ahora la regulación fisiológica de la contracción. Tiene tres formas, que es por la relación fuerza-longitud o mecanismo de Frank-Starling, relación fuerza y frecuencia o fenómeno de la escalera y también por la estimulación beta-adrenérgica. En la relación fuerza-longitud o mecanismo de Frank-Starling va a pasar que hay una interrelación entre el volumen diastólico final con el volumen sistólico. O sea, cuando aumenta el volumen diastólico final, automáticamente va a aumentar el volumen sistólico y el corazón va a, por su sistema intrínseco de ello mismo, va a intentar regulamentar latido por latido la capacidad de contractilidad del miocito y también del tejido muscular cardíaco ante un aumento del retorno venoso. Y eso va a pasar rápida, como podemos mirar aquí en el gráfico A, que es de A para B. Cuando ocurre la forma rápida, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando hay la entrada de calcio por sus proteínas. Y la manera lenta, que podremos observar de B para C, va a ocurrir cuando aumenta el calcio extracelular, por parte del calcio extracelular. Otra relación es la fuerza o frecuencia o también fenómeno de la escalera. ¿Qué pasa cuando ocurre ese fenómeno? La contractilidad que va a surgir como una respuesta con el aumento de la frecuencia cardíaca va a ser uno de los mecanismos más importantes. Ello también es conocido como la escalera positiva, fenómeno de la escalera positiva. Entonces, ¿qué pasa? Va a intentar ajustar esa función cardíaca de acuerdo con la demanda metabólica. Entonces, debido a eso, el calcio va a aumentar en el retículo sarcoplasmático. ¿Y por qué? ¿Cómo eso ocurre? Debido al aumento de calcio por los canales de calcio normalmente, o también por un enlentamiento de la salida de sodio, justamente por los intermediarios de sodio y calcio de la despolarización de la membrana. Otro fenómeno también, otra relación sería la estimulación beta-adrenérgica. Entonces, el sistema nervioso autónomo simpático es regulador de la función cardíaca y de la función cardíaca él es responsable por con que el corazón responda a estrés o un daño. Entonces, la respuesta o la estimulación beta-adrenérgica va a formar un ionotropismo, que es cuando el corazón recibe un estímulo para contraerse, y también un lucitropismo, que es conocido también como respuesta de lucha y huida. Y eso va a contar con un mecanismo más efectivo que aumenta de forma aguda la contractilidad cardíaca. Bien, un pequeño aquí mensaje: no siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor, por la Madre Teresa de Calcuta. Las bibliografías. Muchas gracias, nosotros fuimos el equipo 3.